El Círculo de Lectura y Estudios Profesor Juan Bosch de Estados Unidos presenta la exposición de Ramón Santana sobre El Napoleón de las Guerrillas, Máximo Gómez, un ensayo de Juan Bosch. Bueno, muy buenas noches. Como todos los sábados aquí, eh, de manera, yo diría que ininterrumpida, estamos procediendo con el proceso de aprendizaje más que nada, tratando de entender el tópico en cuestión. Eh, Como ustedes sabrán, y lo habíamos anunciado, lo que queremos es llamar la atención sobre este material del profesor Juan Bosch, sobre el ensayo, específicamente sobre el Napoleón de las guerrillas, y tratar de escudriñar un poco sobre este tema que obviamente resultó interesante políticamente y vamos a ver cómo nosotros escudriñamos estas ideas del profesor Juan Bosch. Pero lo primero que a mí me gustaría, yo diría que eh, preguntar, ¿no? Bueno, ¿qué importancia tiene abordar, eh, yo diría que la vida y la esencia político-militar de este hombre, al cual el mismo profesor Juan Bosch, iniciando uno de sus trabajos, lo cataloga de una manera así y eh, sin mucho adorno, el dominicano más grande que ha parido esta tierra. Y yo creo que tiene mucho más connotación ese concepto o ese criterio del profesor Juan Bosch. Claro, en la medida en que uno ve lo que es Cuba, lo que ha sucedido, el impacto a nivel regional específico, eh, y como vamos a poderlo analizar, eh, vamos a encontrar muchas razones. Miren, nosotros no nos vamos a relegar solamente a hablar del Napoleón de la guerrilla, porque el Napoleón de la guerrilla es un trabajo que escasamente tiene tres partes, son bien sustanciosas, sumamente importantes, figúrense, don Juan lo trató así, y yo lo que pienso es que definitivamente nosotros tenemos que abordar la parte que corresponde a los escritos de don Juan sobre Máximo Gómez. Entonces, cubriendo eso, vamos a tratar de, diríamos, sintetizar lo que nosotros interpretamos, que es el pensar de don Juan al respecto. Eh, y vamos a iniciar, obviamente, por el principio, porque la agenda que nosotros vamos a desarrollar es, diríamos, cubrir la parte del trabajo de don Juan y posteriormente dar nosotros una pincelada en cuanto a nuestra valoración al respecto. En primer lugar, resaltar que don Juan escribe e importantiza la vida de Máximo Gómez, puesto que desde 1952
en su libro La isla fascinante, claro, refiriéndose a Cuba, eh, trató el tópico, pero lo trató dentro del contexto de diríamos, su mayor enfoque con relación a la isla de Cuba. Recuérdense que don Juan, para ese tiempo, eh, creía en la democracia representativa, era el secretario general o el presidente del PRD, formado en el 39 en La Habana, y esa obra fue publicada en el 55 realmente, en Chile, me parece. Bueno, no dará más detalles al respecto. Pero definitivamente el material es reportado por el mismo Don Juan como concluido en 1952. Y lo trata en uno de los capítulos en cuestión. Eh, entonces, posteriormente, y esto es lo más importante desde el punto de vista yo diría que de lo que se trazó Don Juan con nosotros. Y es que en el año 1976 él inició una serie de trabajos, entre los cuales estuvo, obviamente, el el de el Napoleón de la guerrilla. Pero en adición a eso, dictó varias conferencias y todo ese material está contenido en las obras completas de Don Juan, en el volumen 16 y específicamente bajo el título Máximo Gómez de Montecristi a la Gloria. Entonces, dicho eso, ese es el contexto en que Don Juan analiza. A mí, en lo personal, me parece que Don Juan entendió en una etapa tan crítica desde el punto de vista partidario de la formación del partido, eh, del PLD en ese entonces, eh, que él tenía que ejemplificar eh, el trabajo hecho por un hombre de la dimensión de Máximo Gómez. De manera que a mí me queda claro de que el objetivo fundamental es tratar de ponernos en contexto con este maravilloso hombre que definitivamente estuvo a la vanguardia en la guerra de liberación de, de Cuba y la guerra de independencia. Entonces, eso me parece interesante. Creo que tiene eso una importancia trascendental. Entonces, dicho eso, lo que a mí me gustaría es tratar de analizar, eh, es definir el contexto en que nosotros encontramos a Máximo Gómez. Bueno, Máximo Gómez había nacido en Baní, como todos sabemos, en 1800, me parece que 36, y obviamente, todavía para ese entonces, la guerra de independencia de Cuba y las ideas de liberación de Cuba
Sí habían iniciado, pero a nivel de quienes crearon la base teórica para la formación eh, de este país. Y fueron Félix Valera, eh, José de la Luz y Saco, quienes realmente brindaron la base fundamental sobre la cual un sector, yo diría que de Alcornia, ¿verdad? Avanzado económicamente, en el 1868 iniciara lo que fue el primer tramo de la guerra de independencia de Cuba. La guerra de independencia de Cuba, como todos sabemos, y el que no lo sepa debe saberlo, se dividió fundamentalmente en tres etapas. La primera etapa es la guerra de los 10 años, que se inicia en el 68 y concluye en el 78 con el Tratado del Sanjón, eh, del cual fue parte, obviamente, firmante el mismo Máximo Gómez, pero vamos a explicar por qué Máximo Gómez llega a Cuba en 1865, es decir, 3 años antes de que se iniciara el proceso de independencia en Cuba. Entonces, ¿qué resulta? Que la segunda etapa de la guerra de independencia de Cuba se da en un periodo corto, algunos 2 años. Siempre hubieron luchas intestinas, pero en términos de categoría, de movilidad de gente, los tres procesos fueron eso. La primera parte de 10 años, lo que se llamó la Guerra Chiquita, que fue después de eso, después del 78, alrededor del 80 y pico, y la última etapa de la guerra, que fue la culminante y fue el resultado del trabajo político-militar de, diríamos, Martí, que fue, diríamos, la bujía inspiradora, no solamente de Cuba, sino de otros movimientos a nivel continental. Eh, Máximo Gómez, como comandante en jefe del Ejército de Liberación, y Antonio Maceo, también, hombre destacado, hijo de dominicanos, y tendremos la oportunidad de hablar un poquito más sobre eso. Entonces, ¿qué sucede? Que, como yo le acabo de decir, eh, en el 1868 y en la región de Oriente, la gente más avanzada, diríamos económicamente, tuvieron la decisión de iniciar el proceso de la guerra de independencia o el primer tramo de los 10 años que acabo de decirle. ¿Quién se encargó de encabezar ese movimiento? Bueno, alguien que se nutrió de las ideas de Félix Valera, eh, José de la Luz y de Saco también. Y fue Carlos Manuel de Céspedes. Carlos Manuel de Céspedes tenía un ingenio y diferente a lo que hizo, diríamos, Pedro Santana en nuestro territorio, de, diríamos, asesinar a patriotas, Carlos Manuel de Céspedes se puso al frente del movimiento de independencia, liberó a sus esclavos del ingenio que tenía
de la Majagua, y junto a un sinnúmero de gente de, diríamos, de altura, eh, eh, perteneciente a la clase más pudiente, vamos a decir que era parte de la pequeña burguesía alta, si no eran burgueses. Recuérdense que estábamos todavía en medio del proceso de la esclavitud, pues Carlos Manuel de Céspedes rompió los grilletes de sus eh, esclavos y los incorporó al proceso. Varios nombres bien destacados en, en ese proceso son mencionados por don Juan. Eh, y claro está, estuvieron también los tres, diríamos, generales que tuvieron parte importante, entre ellos Máximo Gómez, eh, Calixto García y Antonio Maceo. Pero Maceo apenas tenía algunos 27 años para ese proceso. Entonces, no jugaba un papel tan destacado y Máximo Gómez también no fue tan destacado así. Calixto García, que es llamado en Cuba el general de las tres guerras, porque él participó en las tres guerras, incluso la segunda, que fue la guerra chiquita, fue prácticamente una iniciativa propia de él. Sabemos que Calixto García es quien firma el acuerdo con los yanquis cuando, cuando diríamos, eh, el proceso de lo que se llama la guerra hispanoamericana, que los cubanos no permiten bajo ningún concepto que se le llame así. El cubano cubano y los historiadores más destacados como Emilio Roy, nuestra querida amiga Alicia Conde, son partidarios de que ese proceso se debe llamar hispano-cubano-americano, porque, entre otras cosas, eh, hubo componenda para tratar y opacar el papel de liberación que jugaron los propios cubanos en el proceso de independencia de Cuba. Entonces, en definitiva, eh, como le acabo de decir, eh, concluye ese proceso de la guerra de los 10 años. Carlos Manuel de Céspedes es, diríamos, asesinado en un proceso cuestionable desde el punto de vista, las luchas intestinas dentro de eh, el mismo proceso de independencia trajo problemas. En definitiva, Carlos Manuel de Céspedes es asesinado, muere y mueren otros combatientes. Pero, eh, como le acabo de decir, algunos otros salen del país o salen de la isla y se ubican a nivel, diríamos que, en el destierro. Máximo Gómez es uno de ellos. Y de los tres generales que yo le acabo de decir, Calixto García, Máximo Gómez y también Antonio Maceo, el único que se opuso a, a firmar el Tratado de San Juan, el Acuerdo de San Juan, fue precisamente Antonio Maceo. Bien, entonces concluye ese proceso, pero hay que explicar qué fue lo que sucedió con Máximo Gómez, porque Máximo Gómez en realidad eh, se formó militarmente en República Dominicana, es dominicano de origen, obvio, hijo de descendencia española,
pero es dominicano de origen. Entonces, resulta que Máximo Gómez no se queda en República Dominicana a raíz del proceso de restauración, porque él lucha a favor del proceso de restauración, que en contra del proceso de restauración, a favor de la corona. Entonces los reductos militares son reubicados. Varios dominicanos fueron parte, los hermanos Díaz, Marcano, y varios dominicanos eh, emigraron junto con los reductos militares de España. Y obviamente, al suceder eso, eh, entonces el proceso eh, requiere de una explicación. Entonces sucedió algo entre 1865, que fue cuando Máximo Gómez llegó a Cuba con los españoles, con los reductos militares de los españoles, porque recuérdense que Cuba todavía era colonia de España. Entonces, lo que ellos hicieron fue sacar las tropas derrotadas por Luperón eh, y los restauradores, y obviamente todos sabemos que fueron, diríamos, expulsados, básicamente, por el que está derrotado, se expulsa prácticamente del país o negocia su salida del país, como sucedió con algunos generales al final de la guerra de los 10 años. Entonces, ¿qué sucede? Que Máximo Gómez, a juicio del profesor Juan Bosch, siempre quedó, diríamos, eh, como indignado por no poder haber luchado por la independencia del pueblo que lo vio nacer. Es decir, él se quedó con eso por dentro, pero en el territorio de Cuba, en ese proceso se dan muchas cosas. Ustedes saben que al desaparecer Haití, Cuba pasó a tener una preeminencia en la producción azucarera y en sentido general de toda la producción, de manera que el proceso de desarrollo que se da en esta parte y las implicaciones que eso trae, obviamente crean las condiciones para que un hombre como Máximo Gómez redefina su rol. Y es por eso que él se, diríamos, se inmiscuye en la lucha junto a Carlos Manuel de Céspedes y a los, eh, diríamos, pioneros del proceso de revolución o independencia. Eh, Cuando ese proceso se da, dice don Juan que prácticamente Máximo Gómez vivía humildemente, viviendo prácticamente de una parcela donde él aparentemente cultivaba sus propios productos. No era un beneficiado del proceso de la guerra, porque muchos entraron pobres a la guerra. Pero también Máximo Gómez no tenía el nombre o el renombre de apellido de muchos de los que se inmiscuyeron. Por ejemplo, el mismo Carlos Manuel de Céspedes, eran gente, dice don Juan, de alcurnia. Eh, de manera que todo eso tipifica a Máximo Gómez como un hombre honesto, ¿verdad? Que es íntegro, y bajo esas condiciones es que él comienza ya no solamente a estar convencido, sino a profundizar en el proceso de la lucha. Bueno,
Yo no sé si ustedes recuerdan que en el 1877 Martí le escribe una carta a Máximo Gómez, donde destaca todos sus logros, eh, y en la que dice definitivamente que nunca había visto a alguien ni antes ni después que tuviera, diríamos, el récord que él tenía. Y claro está, don Juan lo dice que Máximo Gómez nunca perdió una, una batalla en el proceso de independencia de Cuba. Entonces, esas son las cosas que se dan en ese interín y que nosotros podemos diferenciar la manera en que don Juan analiza a Máximo Gómez en el proceso de su obra de La Isla Fascinante en comparación con las valoraciones que vemos ya en el Napoleón de la Guerrilla y en todas las demás conferencias. O sea, hay una evolución y una demostración del el proceso del pensamiento de don Juan, lo cual tiene un valor inconmensurable. Y para no, diríamos, alargarlo más y dar más espacio para la discusión, lo más importante es que llegamos aquí entonces a la parte del el Napoleón de las guerrillas. Y obviamente en este estudio, don Juan hace una valoración mucho más objetiva desde el punto de vista de un estudioso del marxismo, donde hace, diríamos, el rompimiento entre todas las partes componentes de este tipo de coyuntura y donde definitivamente él demuestra su alto nivel, eh, diríamos, de madurez, diríamos, marxista en el estudio de las ideas. Entonces, el primer capítulo es sobre la campaña de la TEA. Estamos hablando sobre eh, el Napoleón de la guerrilla. Tiene tres capítulos, es un ensayo, ¿verdad? Muy interesante, eh, que él divide en tres partes. La primera parte se llama la campaña de la TEA. La TEA no es más que el fuego, la antorcha. Resulta que esta campaña, estuvo en la primera parte, prácticamente después de la muerte de Martí, ellos llegan, ellos llegan a, estamos hablando de que Maceo llega por un lado y Martí y Máximo Gómez, acompañados de dos cubanos y un dominicano adicional, llegan partiendo de Montecristi y llegan por una población llamada Playita. Martí, dice don Juan, que no hay quien no pueda, diríamos, expresar sus sentimientos de congoja y sollozar o llorar cuando en el primer mes en la campaña Martí comenzó prácticamente a transformarse en términos de su quehacer. Estaba ya prácticamente en una, diríamos, premonición de su muerte, y Martí
que había formado el Partido Revolucionario Cubano en Nueva York junto a Maceo, a Máximo Gómez y diríamos gran parte eh, del exilio, pues aparentemente eh, hacía un acto de premonición con relación a su caída y anticipaba y enfatizaba que no importaba que él no viera los resultados del esfuerzo que estaba haciendo. Él estaba consciente de que su pueblo lo había cogido como líder de ese proceso y obviamente Martí fue partidario de escoger a, a Máximo Gómez, pero la escogencia de Máximo Gómez es algo sobre lo que no hablan eh, muchos historiadores, pero fue el resultado de la autorización que se le delegó, en este caso a, a Martí, como máximo representante del partido, eh, y obviamente sobre esa base ya sabemos que se reunieron en Montecristi, en Santiago, firmaron el acuerdo y entonces Martí y Máximo Gómez se incorporan. Llegan en el 95 y como acabo de decir, eh, Martí solamente pudo estar vivo por el primer mes de la campaña en Cuba. ¿Quién lo trata de rescatar? Es el propio Máximo Gómez. Eh, no me queda claro si lo pudo rescatar, pero 50 años después del fallecimiento en Dos Ríos, 50 años después del fallecimiento de Martí, eh, Cuba prácticamente se paralizó y hicieron un acto de sumación y un acto solemne para, diríamos, el sepelio de Martí. Eh, Habría que estudiar más y probablemente será material de otra conversación entre nosotros, pero básicamente eh, Martí, entre otras cosas, no era un ser humano de mucha contextura física, era frágil, e incluso dice don Juan que en el campamento donde él estaba, eh, que estaba obviamente con Máximo Gómez, eh, lo que más tenía era, eh, eh, diríamos, una especie de habituallamiento de medicinas, porque él estaba sufriendo con problemas de salud. Y eso lo acompañó a él durante todo el proceso de su lucha. Entonces, comienza la campaña de la TEA, donde fundamentalmente, y esto hay que estar claro, fundamentalmente la estrategia de Máximo Gómez, cuando muere Martí, dice que la independencia de Cuba se dará. E incluso llega a decir que él tenía el convencimiento de que aunque Washington o Bolívar no hubiesen existido, sus pueblos hubiesen sido libres o independientes. Lo que quiere decir que definitivamente el compromiso que contraía
Máximo Gómez era verdaderamente solemne y en ese sentido eh, la lucha se continuó. Bueno, los campos de definitivamente eh, de Cuba fueron azotados porque Máximo Gómez partía del criterio de que España solamente iba a mostrar desinterés por Cuba cuando Cuba fuera pobre, porque las clases pudientes lo que hacían era verdaderamente beneficiar a España desde el punto de vista de la colonia. Y obviamente había un problema y don Juan puntualiza eso también, analizando desde el punto de vista económico, y es que en el caso de Cuba y España, es el caso de que la colonia se desarrolló más económicamente que la misma metrópoli. Y obviamente ese fue el criterio de Máximo Gómez. Tierra arrasada en términos de eh, la campaña de la TEA. Ahora, durante la campaña de la TEA, Máximo Gómez eh, se entera de que definitivamente eh, Antonio Maceo y su hijo Panchito fueron asesinados. Pero antes de eso, don Juan pasa al segundo, diríamos, capítulo, y es el enfoque y el análisis que hace sobre la lucha de clase en el proceso de independencia. Ese es su segundo capítulo ahí. Y obviamente esto nos da una lección bien grande a nosotros porque en realidad, eh, el hecho de que usted tenga un gran liderazgo como lo tenía Máximo Gómez, no lo excluye de estar envuelto en la vorágine de la lucha de clases. Resulta que habían eh, algunos de los comandantes en jefe que también eran propietarios de ingenios. Y entonces, de alguna manera, ellos querían ser beneficiados con que no se le aplicara la campaña de la TEA a ellos. Y entonces Máximo Gómez tuvo, diríamos, enfrentamientos fuertes, incluso con sectores extranjeros que tenían eh, no solamente campo de gaña, sino también de algodón, de añil y de otros frutos que eran exportados o a la 13 colonia o a Europa. Entonces, definitivamente, Máximo Gómez tuvo que enfrentar esa realidad e incluso en una ocasión no tuvieron contradicciones antagónicas realmente, pero eh, hubo la necesidad de aclararle a Maceo porque se planteaba que muchos de los terratenientes y dueños de ingenio podían dar contribución para el proceso. Lo económico siempre es una, o sea, sostener el proceso de la independencia no es fácil. Eh, y entonces, pero de una manera, yo diría que inteligente, Maceo entendió que Máximo Gómez tenía la razón y siempre estuvieron alineados, e incluso a- al hijo de Máximo Gómez eh, lo mataron junto a Maceo también. Entonces puntualicé la parte de la lucha de clase, se puede abundar más sobre esto,
para concluir con la parte correspondiente a lo que se llamó la reforma. En el proceso de la campaña de la reforma, entonces Máximo Gómez llega al convencimiento de que la independencia solamente podía ser obtenida si Oriente expandía su lucha hacia Occidente. ¿Qué quiere decir esto? Oriente es todo lo que significa Santiago de Cuba, Bayamo, eh, y todo el Granma y todo eso, incluyendo también a Guantánamo y todas las provincias que están en la parte oriental del país. Ustedes saben que Cuba, a diferencia de República Dominicana, tiene la característica de que su espesor es angosto, es decir, no es tan grande como decir de Azua a Puerto Plata, es sumamente angosto. Entonces, al ser estrecho, la isla es larga y los españoles y también los españoles creaban fortines que las llamaban la trocha. ¿Y en qué consistía eso? Bueno, que desde, por ejemplo, de Júcaro, que queda en la parte sur, hasta Morón, que queda en la parte norte, esos eran lugares que se constituían como una especie de, diríamos, barrera para que los adversarios no cruzaran. Bueno, pues Máximo Gómez cruzó eh, la trocha de Júcaro Morón, eh, y llegó hasta la parte correspondiente ya a Occidente. Eso quiere decir Matanza y La Habana, Pinal del Río también. Y con ello, obviamente, eh, capitalizó eso. Quiero hacer una puntualización bien importante y es el hecho de que la grandeza de Máximo Gómez se puede sintetizar para que ustedes tengan una idea de lo que representa. Y es que España nunca concentró la cantidad de gendarmes en todos sus demás territorios en lo comparado con Cuba. Se calcula que llegó a tener cerca de, o invertir durante esta guerra de independencia, cerca de 1/4 de millón de soldados. Bueno, entre diferentes modalidades. Y la grandeza de Máximo Gómez es que su ejército nunca pasó de 25.000 soldados, es decir, un 10% de lo que tenía. Eh, Don Juan hace el llamado o resalta el hecho de que Calixto García, que fue un gran general de la independencia de Cuba, eh, era excelente teniendo grandes, diríamos, divisiones a su disposición, pero que Máximo Gómez y Antonio Maceo eran, diríamos, sumamente sagaces y hábiles en la guerra de guerrilla, que fue el estilo con que definitivamente ellos, diríamos, derrotaron al ejército español. Entonces, para concluir, a mí me gustaría resaltar dos o tres ideas que a mí me parece que son importantes. Si a nosotros se nos preguntara qué importancia tiene el estudio de la vida,
de un personaje histórico como lo escogió Don Juan de Máximo Gómez. Y yo diría que porque, número uno, ¿verdad? Porque Máximo Gómez en realidad se convirtió en un puente entre República Dominicana y Cuba, aunque tengo que puntualizar que los hermanos Maceo eran hijos de dominicanos, eh, de manera que eh, nosotros aportamos a la revolución de independencia de Cuba, no solamente a través de Máximo Gómez, sino que también, obviamente, hubo esa contribución. Por otro lado, y lo dice Don Juan, o sea, Máximo Gómez fue un genio y creador de una estrategia bien decidida, o diríamos crítica, porque sacó del contexto de la lucha tradicional a todos los españoles, al momento que ellos no se explicaban cómo era que él lo derrotaba. Entonces, Máximo Gómez también representa un modelo ético de disciplina y austeridad, y acabo de decirle que salió de la guerra sin ser encumbrado, ni mucho menos. Eh, hay un concepto que no deja de tener importancia y es el hecho de que precisamente en estos momentos nosotros estamos viviendo momentos de cuestionamiento de la liberación de nuestros pueblos. De manera que Máximo Gómez es un ejemplo para esa lucha de, en contra del colonialismo y también del imperialismo en sentido general del Caribe. Y además, y con esto concluyo, eh, prácticamente sin él, eh, aunque como vemos, él es, diríamos, humilde y reconoce que los procesos de independencia se dan por la integración de los pueblos, pero obviamente él, Cuba tuvo la dicha de contar ante la pérdida de Maceo y también de Martí, de contar con un hombre de la capacidad y la inteligencia indiscutible que era Máximo Gómez. De manera que con eso yo creo que le he dado suficiente, yo creo que he hablado mucho, pero le damos suficiente material como para que iniciemos un proceso de análisis entre nosotros aquí. He abierto los micrófonos, el que quiera hacer alguna pregunta, eh, l- la podemos abordar. Lo que quieran opinar también, bienvenido. Y era cuanto yo quería decirle en este sentido. Buenas. Entonces tenemos a Marcelo y después a Cesarina. Adelante, Marcelo. Ok, buenas noches, compañero. Todo se escucha, compañero. Sí, sí. Ok, dos cosas quiero puntualizar, compa. Sobre todo en una de las revistas que se publicaban en Política, Teoría y Acción, Ujú, Juan Bosch dijo en lo escrito que era hacía siempre que Máximo Gómez fue más que Napoleón, porque Napoleón sufrió varias derrotas, mientras Máximo Gómez nunca sufrió derrota en su ujú. trayectoria de guerrilla. Y la otra es que otro análisis es que Máximo Gómez no participó en la guerra de independencia contra el Imperio Español en la restauración, pero sí copió el método que usó Gaspar Polanco
con el fuego fuego, que prácticamente el método que Gaspar Polanco Ujú. utilizó en los almacenes de provisiones de los españoles en Santiago de los Caballeros. Y usó ese método porque decía que quemándole todo el almacén de provisiones, los españoles quedaban sin nido y sin nada, a la intemperie. Entonces Máximo Gómez prácticamente puso en práctica esa misma teoría en Cuba y prácticamente eso fue lo que le dio la victoria. Ujú. Es cuando, compa. Gracias, gracias, Marcelo. Cesarina Sí, y buenas después noches. nuestro compañero Conrado. Una pregunta, Ramón, que yo quiero Ujú. saber, y más como una inquietud. A Ajá. la falta de Mancebo y José Martí, Máximo Gómez, eh, a la falta de ellos dos, ¿qué hizo Máximo Gómez? ¿Siguió España o lo dejó en paz? Ya Máximo Gómez ahí establecido como un luchador y conquistador de su tierra, no siguió como luchando contra Máximo Gómez. Ok, sí, yo acabo de decir que Máximo Gómez fue designado eh, por Martí y, y fue incluso a buscarlo o a reunirse con él en Santiago y en Montecristi para ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Independencia. Entonces, una vez fallece Martí, Martí, Máximo Gómez sigue el legado, sigue el compromiso con que Martí, diríamos, lo invistió. De manera que eso mismo, asimismo, él siguió la lucha. Porque el que está en el campo de batalla puede caer, pero la lucha sigue. Y es una lección correcto. a ese respecto. Obviamente, cuando Máximo Gómez llega en el 65, 1865, todavía estaba de parte de los reductos españoles. Pero hay un cambio de posición política y militar. Y entonces, así, bajo esas condiciones, es que Carlos Manuel de Céspedes lo recluta y lo incorpora a la lucha. Obviamente, él no tenía los niveles, diríamos, de eh, eh, alcance económico, ¿verdad? Sí. No pertenecía a la oligarquía porque no tenía ni apellido ni tenía ingenio, no era un hombre rico, eh, Wow. pero sí, sí, dice don Juan que básicamente se sostenía prácticamente de alguna parcela, algún conuco. Eso era lo que deja constancia don Juan en su material. Eh, Gracias, de sí. manera que él siguió la lucha y llevó eso hasta sus últimas consecuencias. Eh, claro está, él muere en el 1900, me parece que 3 por ahí, y muere de una manera muy lamentable. No murió en combate, porque ya el proceso había terminado. Terminado. Eh, pero en la isla fascinante, don Juan describe muy bien cómo él se encontró con la estatua de Máximo Gómez. Y también hay otra cosa y es el hecho de que don Juan no explica cómo fue el desenlace de su vida, es decir, la muerte. Sucede que él tenía una herida en una mano y viajó a Santiago de Cuba. Recuérdense
que La Habana y Santiago de Cuba quedan en direcciones opuestas. Santiago de Cuba queda en oriente y La Oh, Habana y Pinal del Río quedan en la parte occidental. Entonces, ¿qué sucede? Que él se va a Santiago de Cuba y recibiendo gente porque era muy popular. Incluso mucha gente no lo sabe, pero Máximo Gómez fue propuesto como presidente de Cuba Y y fue. él se negó. Entonces, realmente Ah, es el proceso que se da. Se infecta la herida y él fallece producto de ese percance. Así que eso es lo que te puedo decir, Cesarina, al respecto. gracias, sí. Wow, qué líder. Sí. Conrado, adelante, Conrado. Gracias, gracias, Tienes- Ramón. sí. En realidad la fecha de fallecimiento de Máximo Gómez fue en el 1905. Ajá. Sí. Entonces, recuerdo en un texto que yo vi, creo que el mismo Napoleón de las Guerrillas, donde dice el comportamiento que tuvo Máximo Gómez frente a las tropas españolas, que participó alrededor de 41 encuentros contra esas tropas, eh, que alcanzaban un número de 40.000 soldados españoles, donde Máximo Gómez, con una tropa reducida de apenas 4.000 hombres, solamente consiguió, el enemigo logró, de la parte de él, 28 muertos y 80 heridos. Ujú, Sin embargo, Máximo Gómez, de las tropas españolas, de 40.000 tropas, lograron matar más de 25, entre 25.000 españoles, entre muertos y heridos. ujú, Y hubo un momento en que, cuando él firmó el manifiesto con José Martí, que ya usted mencionó en Montecristi, fue designado jefe del Ejército Libertador, ujú, siendo su lugarteniente Antonio Maceo. Yo creo que en este año, que se, el año que viene, que se celebra el centenario, ujú, el nacimiento del líder de la Revolución Cubana, eh, tanto ustedes como nosotros aquí en la Fundación Máximo Gómez de Baní, debemos realizar actividades en conjunto para seguir resaltando o retomar el significado histórico de Máximo Gómez en la revolución de la libertad del pueblo cubano. El ujú. pueblo cubano tiene a José Martí en la misma categoría, en el mismo nivel, digo, a Máximo Gómez en el mismo nivel que a José Martí. Sí. Es cuanto. Muchísimas gracias, Conrado. Ok. Sí, sí. Compañera Julia Martínez. Adelante. Vamos. Buenas noches a todos. Gracias por esta disertación, compañero Ramón, muy fructífera, que nos da a entender cómo debe ser también los liderazgos modernos de una persona cabal, una persona estratega, disciplinada, desprendida. Es algo que me impactó también ahora escuchando cómo él, a pesar de sus limitaciones,
ha dejado un legado tremendo y así creo que es digno de nosotros imitar. Gracias a todos y sobre todo a usted por esta disertación. Gracias, compa. Hay que resaltar algo que probablemente quizá alguno de ustedes lo ha escuchado. Máximo Gómez era realmente genial en el campo de batalla, pero también desde el punto de vista de la estrategia a manejar. Por ejemplo, dos elementos que son sumamente importantes desde el punto de vista de la misma estrategia de guerra. En un momento determinado, eh, como dice Conrado, los muertos eran tantos de la parte de los españoles que sencillamente él llamó a sus tropas y le hizo saber que tiraran a herir, no a matar. ¿Por qué? Él decía, bueno, si herimos, el herido hay que cuidarlo en el campo de batalla. Por lo tanto, el adversario tiene que utilizar recursos humanos para eso. Eso por un lado. Por otro lado, eh, ustedes saben que durante el proceso de la independencia de Cuba hubo intentos de tipificar el proceso de independencia de Cuba como un proceso de carácter racista, como fue la independencia en el caso de, innegablemente, de Haití, y con mucho radicalismo de parte de los haitianos en contra de los blancos, eh, y de los afranchis famosos de Haití. Entonces, lo que Máximo Gómez fue abordado al respecto fue categórico. Y es que para él no existían razas y que él había ido a Cuba a liberar, ¿entiende?, seres humanos, fueran cubanos o no. Es decir, hacer hombres libres a todos los que tuvieran en el territorio cubano. De manera que esas dos cosas son también, porque obviamente son tácticas que utilizan los adversarios y contra la que tuvo que luchar no solamente Máximo Gómez, sino Martí también al respecto. Eh, Antonio Maceo y José Maceo eran mulatos. Acabo de decirle que eran hijos de dominicanos. Entonces, la guerra no podía ser una guerra racista porque ese no era el objetivo estratégico de la guerra, era la independencia de Cuba. Y obviamente ya es otro tema, ¿entiende? Todo lo que tiene que ver con la parte post, ¿entiende? El proceso, y que ya eso podía ser estudiado en otra ocasión. Licenciado William, adelante. También Félix, Buenas noches, compañero. sí, adelante. Agradecer brevemente la invitación, saludar a Ramón, a Diomedes, al compañero Nelson Gómez, que nos hizo llegar el link. Eh, Quería hacer una breve observación de la grandeza de Máximo Gómez, como lo expresaba el profesor en el libro, pero uno investigando en otras fuentes, nos damos cuenta que Máximo Gómez tenía un cierto parecido a Duarte en cuanto a su comportamiento, a su entrega a la causa de manera desinteresada, porque como dijo
uno de los exponentes, se le ofreció la presidencia de Cuba y él la rechazó con una frase célebre donde decía que su papel era servir, no gobernar. Es decir, que era un hombre desprendido. Y cuando vemos que se expresan grandes hombres acerca de su comportamiento militar y en cuanto a su coraje y a su estrategia en el campo de batalla, es bueno resaltar que Máximo Gómez implementó una táctica muy famosa que se denominó la carga del machete contra las tropas, que era una especie de estrategia como la que implementó el famoso Napoleón y también como la que implementó Alejandro. Es decir, que la carga al machete es una estrategia propia de Máximo Gómez, quien causó innumerables bajas al ejército español con esa estrategia. Ya en otro momento pudiéramos desarrollar más sobre en qué consistía, pero esa es una estrategia propia de marca Máximo Gómez, la carga al machete en el campo de batalla. Para terminar, hay dos semblanzas que se escriben sobre su persona, que lo definen como el general que dirigió la campaña que selló el final de los españoles en Cuba y fue el dominicano que mayor baja le causó al ejército español en todas las Américas. Es decir, que la grandeza de Máximo Gómez, a veces nos quedamos cortos con las pocas informaciones que tenemos y no le damos el reconocimiento histórico a ese gran dominicano. Muchas gracias y seguimos escuchando a los demás compañeros. Gracias, William. Doctor Félix Martínez, adelante. Buenas. Bueno, primero reconocer la magnífica exposición de Ramón que nos ha hecho un recorrido por una semblanza muy puntual de Máximo Gómez y sobre todo de cómo Juan Bosch lo aborda. Yo quiero en este punto intervenir más bien con dos anécdotas que reflejan la admiración, el fervor con que el profesor Juan Bosch sentía por Máximo Gómez y José Martí. En una ocasión, don Juan fue a Montecristi para honrar la memoria de ellos todos. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo. Y don Juan, recuerdo su figura parado en la playa de Montecristi, por donde partieron hacia Cuba José Martí y Máximo Gómez. Y ahí don Juan recordaba algunas de las cosas que él ya había escrito sobre Máximo Gómez, sobre su condición social y económica, que tenía un carrito para llevar los productos al mercado, que era un hombre humilde, pero muy comprometido, se comprometió con Martí y con el pueblo de Cuba. Y la otra momento, que puede ser un momento histórico, en La Habana, en el Museo de Máximo Gómez, que le llaman la casa del capitán general de España, que era la sede del gobierno colonial español. Ahora ese es un museo. Don Juan lo visitó, yo creo, Diomedes, yo lo acompañamos, doña Carmen y otros compañeros, y allí se dio una especie de tertulia con el encargado de ese museo,
donde don Juan incluso hizo aporte a, a, a ciertos momentos que estaban ahí señalados, sobre todo el momento en el que cuando Máximo Gómez entra a La Habana, un grupo de ciudadanos cubanos que no habían participado en la guerra de liberación hacen objeción a que él sea el líder, el principal de la liberación de independencia de Cuba, alegando que él no era cubano y que el presidente de Cuba, quien dirigiera a los cubanos, tenía que ser un cubano. Don Juan resalta que Máximo Gómez señaló que su intención no era ser un gobernante en Cuba, ser presidente de los cubanos, que era un compromiso con la nación de Cuba y lo iba a mantener, y que el pueblo cubano que decidiera se estacionó ahí en la casa de los capitanes generales, y el pueblo armado, el ejército de liberación que lo había acompañado, pues se mantuvo con él, y ese grupo de ciudadanos tuvo que ceder en sus intenciones no solamente de tomar la dirección de Cuba, sino de entregarla, como posteriormente lo haría, ya en una alianza con los Estados Unidos. Así que yo creo que esta noche se resalta plenamente la memoria de Máximo Gómez. Quizás, como dice Conrado, debemos de profundizar reconociendo su memoria, de sus aportes a la independencia de Cuba y a nuestra independencia también, ya que su ejemplo motiva a que nosotros estemos siempre con la frente en alto para mantener nuestra independencia y nuestra patria libre de cualquier intervención extranjera. Así que buenas noches. Gracias, gracias. Sí, me gustaría, vamos a darle la palabra a Conrado, que la está pidiendo de nuevo, pero me gustaría puntualizar dos cosas antes que se me vayan a olvidar. Miren, en el museo a Máximo Gómez, en La Habana, en la parte donde se cubre el personaje de Máximo Gómez, está el traje que utilizaba el generalísimo. Y específicamente ese traje, quien se lo confeccionó fue precisamente el padre de Julio Antonio Mella. ¿Y quién era Julio Antonio Mella? Bueno, Julio Antonio Mella era nieto de Matías Mella. Ramón Matías Mella y nieto de José Fabrea. Mucha gente no lo sabe. Y probablemente emparentado también con Concepción Bona. Entonces, ese traje se lo hizo el hijo de Ramón Matías Mella, porque el hijo de Ramón Matías Mella emigró de República Dominicana. Ese otro dominicano que también fue ejemplar en cuanto a la limpieza de su, diríamos, la integridad, Mella. Se llamaba Arsenio Mella, el papá de Julio Antonio Mella, y él desarrolló en Cuba
la modalidad del traje hecho a la medida. Obviamente, en ese entonces no había fabricación en gran escala, pero el estilo de satrería era muy típico del cubano en ese entonces. Entonces, yo quería resaltar eso porque obviamente es importante que se sepa que por ese lado se está mancornado también el hecho de la relación entre dominicanos y cubanos. Eh, Conrado, adelante. Y para resaltar cómo nuestro país, hermano de todos los pueblos latinoamericanos, ha contribuido no solamente a la independencia de la hermana isla de Cuba, a través de la lucha del generalísimo Máximo Gómez, sino también de la hermana República de Nicaragua, con la presencia de Gregorio Urbano Gilbert, Ujú. junto a Sandino, luchando también por la liberación de ese pueblo. Hay que resaltar eso porque tenemos ese mérito en la República Dominicana, Claro, de que dos grandes dominicanos hayan participado en la guerra de liberación nacional de dos países hermanos que hoy siguen luchando por preservar la libertad de sus pueblos y preservar los mejores intereses de cada uno de ellos. No sé si el compañero Ramón o Diomedes se encuentra todavía ujú. en la conversación. ¿Está Diomedes? Déjame ver. Bueno, si conoces, como el compañero Ramón, Ajá. un historiador cubano que se llama Francisco Pérez Guzmán, que con los auspicios de la Fundación Cogito, esto lo estuve leyendo esta tarde, a raíz de esta actividad, publicó un libro que se llama Máximo Gómez, Vida y Escritos. Ujú, ujú. Sería importante, no conozco el libro, por eso estaba preguntando por Diomedes, para ver si él lo conocía, porque fue editado por la Fundación Corripio. Oh, magnífico. Sí, Dios no puede aclarar al respecto. Otra cosa importante que don Juan resalta es el hecho de que la mayoría, no todos, los generales de la independencia principalmente, eh, desarrollaron el hábito de escribir su diario y resalta que Máximo Gómez fue excelente en la escritura de su diario. Está por ahí. Hay un trabajo que la compañera Isabel Rauber recomendó de Benigno Sousa sobre Máximo Gómez, que se llama Generalísimo, pero es un libro que no aparece diríamos, en disponibilidad. Si uno va a Cuba, uno lo puede tratar de conseguir, ¿entiendes? Pero esa es la situación. No sé si yo me quería decir algo para cerrar. Yo me de parece que se retiró. ahora Sí, mismo. sí, sí. Adelante, ¿Escuchan? adelante, Sí. adelante, Dios. Bueno, ese libro de Corripio, yo lo sé que existe, pero no lo conozco, no tengo no lo conozco.
no lo conozco, sino no lo he tratado, pero sé que lo publicó Corripio. Bueno, ya Conrado lo señaló, y Feli hablaba de felicitar a Ramón por el esfuerzo que siempre hace, ¿verdad? Con esta síntesis que ha hecho, bastante apretada, pero bastante correcta, ¿no? Sí, sí, sí. Y ha sido importante, hay que retomar eso. Bueno, también está explicada muy bien por qué hablar de Máximo Gómez en este momento y por qué Juan Bosch habló de Máximo Gómez. Bien. Así que pienso que ha estado el desarrollo de la noche bien. Que quería señalar dos cosas. Más bien es decir, hacer una... Y es el tema de del soldado, del soldado invicto, ¿no? Que obviamente es una condición de genialidad, ¿no? Es decir, tú puedes ganar todas las batallas en las que participas, es una cosa única, ¿no? Muy bien. Sin embargo, es decir que otros soldados, como el mismo Napoleón, ¿no? Es decir, que también fue un genio de la guerra, y otro genio también de la guerra fue Simón Bolívar y otros más, ¿no? Y perdieron muchas batallas. Y decía Bolívar que lo importante era, se podían perder batallas, que, por situaciones determinadas, pero que lo importante era que ¿Qué pasó, Diomedes? pudiéramos ganar la guerra. Es decir, entonces, y efectivamente, finalmente, Bolívar creó tantas repúblicas, ¿no? Toda república con la extensión de Panamá, ¿no? Que también como desmembramiento de Panamá de Colombia, ¿no? Bien. Y ya que hablamos también de Maceo, porque al hablar de Máximo Gómez hay que hablar también de Maceo. Como decía Ramón, es decir, la relación que hubo entre ellos muy estrecha, y el hecho de que Panchito Gómez Toro también pereciera, ¿no? En combate junto a Máximo a Maceo indica muy. No, señalar que Luperón también, Luperón, figura trascendente, ¿no? En la guerra de la restauración, y además también Luperón como gobernante, como gobernante. Interrumpe tu voz, Diomedes. ¿Qué pasa? Como espada fue también muy destacadísimo, ¿no? Incluso ¿eh? ¿Qué dice? Conrado, Ok, a veces se ¿me interrumpe, escucha, Ramón? a veces se Sí, a va. veces se Sí, interrumpe. bueno, ya. Y ahora, estoy en una zona que la conexión a veces se complica. Sí, Muy ahora, bien, ahora muy está bien. bien. Ahora está bien. Muy bien. Pues mira, entonces él señalaba que Luperón, la figura de Luperón también, que también hay que dedicarle, Ramón, en algún momento un espacio a Luperón, que no solo fue una gran espada, héroe fue importantísimo junto con Gaspar Polanco de la Restauración, ganó batallas y bueno, sino también que fue un estadista, es decir, además de militar, ganador de batallas y que enfrentó y movilizó, como dice Don Juan, y movilizó en Guanuma a Santana, ¿no? Manuel Santana. Fue un gran jefe de Estado. Fue varias veces, ocupó varias veces puestos de Estado, ¿no? Presidió un triunvirato. También fue en algún momento, en la restauración también ocupó puestos importantes ya a nivel del Estado. Pero fue presidente de la República provisional del año de 1979 hasta el 81. Y ahí fue un gran gobierno, incluso hubo una constitución del liberal muy importante. Pero bueno, y señalar, que es lo que quería decir de él, que en su gobierno y ahí en Puerto Plata acogió a Maceo. Estuvo ahí Maceo incluso lo libró, los españoles querían incluso matar y secuestrar a Maceo, y él evitó eso. Y también Máximo Gómez, Luperón acogió ahí bueno, aparte de que acogió de la mejor manera, ¿no? Histórica,
a Eugenio María de Hostos, que fue Luperón que lo acogió ahí, y por eso también tuvo tan involucrado Hostos en el gobierno de Luperón, sino que también a Emeterio Betance, es decir, que en alguna medida también ese personaje jugó un rol, digo, el nuestro, me refiero a Luperón, en relación a lo que tuvo que ver con la independencia de Cuba, porque facilitó la vida aquí y lo acogió a Maceo. Así mismo. Gracias a Dios, me. Bueno, Jeffrey, adelante, Jeffrey. Gracias, profesor. Quisiera compartir una opinión al respecto de la figura de Máximo Gómez, pero ya traduciéndolo a nuestros tiempos, lo que significaría para la generación mía, por ejemplo, que está practicando la política, estudiar la obra, la obra eh, de Máximo Gómez, no sé, diríamos quizá, no sé si describirla como una obra política, porque eh, se resalta mucho su genialidad en el uso del machete y sus técnicas innovadoras para el contexto en el que él gravitó, su colaboración en la independencia de Cuba, su estrecha amistad con el prócer de la independencia cubana, su formidable manera de escribir un día, sobre sus pasos en ¿verdad? En su obra de vida, y creo que muchas de esas cosas pueden estar pasando en estos tiempos también. Entonces, pero nosotros muchas veces no estamos mirando estas cosas cuando estamos practicando la política. Probablemente hoy en día estamos muy eh, al pendiente más básicamente de nuestras relaciones personales. Y causas como esas no las vamos a tener ya. Ahora lo que tenemos es la democracia como causa y y quizás una pues ejercer quizás en una administración pública de un país donde estemos, o de la República Dominicana, apegados a los principios patrióticos. Y todavía hablar de principios patrióticos para nuestros jóvenes de hoy suena un poco todavía distante de la cosmovisión que los jóvenes tienen en estos tiempos. Pero yo fui a Savannah, por ejemplo, estuve en Savannah, una ciudad de Georgia, en el sur de Estados Unidos, Sí. y allí me encontré con un monumento a un regimiento de hombres libres de Haití, haitianos libres, para 1779, que vinieron a luchar junto a los británicos criollos y a los franceses en contra de Inglaterra, en Georgia. Y hay un monumento de ellos. Genios de las armas también. Probablemente, yo diría, Máximo Gómez, una multitud de Máximo Gómez solamente que eran negros de Haití. Genios con el machete, con las armas también. Y ayudaron y ganaron. Ya ustedes saben la historia de 1776, la independencia de Estados Unidos. Entonces, luego vemos la obra del Che Guevara, por ejemplo. Desde Argentina, recorre geográficamente un recorrido, pasando por México, se encuentra con Fidel, y luego toda la historia la conocen ustedes también, ¿no? Pero en nuestros tiempos tenemos un Adriano Espaillat, por ejemplo, que viene como inmigrante, se queda en Estados Unidos, logra sus documentos, se hace ciudadano americano y hoy en día está en la Cámara Baja del Congreso del país más poderoso del mundo, militar y económicamente. Entonces, y es un dominicano, ¿verdad? Entonces, tenemos otros líderes así mismo también. Tenemos un Ramón Santana, científico, brillante, que evidentemente está aquí en Estados Unidos haciendo una obra por la comunidad. Para mí, Ramón Santana es otro Máximo Gómez. Y
tenemos muchos otros líderes, asimismo también, practicando la política aquí. Y como dice nuestro merengue, ¿verdad? Con un pie allá y un pie aquí. Un pie en Dominicana y un pie aquí. Haciendo una obra como esta. Pero muchas de esas cosas no las estamos dimensionando. Entonces, el estudiar a Máximo Gómez me puede ser muy útil en la práctica política si probablemente yo puedo relacionar las cosas comunes de dos contextos distintos. Un contexto de liberación de los pueblos y un contexto donde estamos tratando de edificar lo mejor posible nuestras democracias, que están en peligro. Están en peligro por un tema de corrupción y están en peligro por un tema de, eh, de, eh, de por un tema de presión del sistema capitalista, la presión que ejerce el sistema capitalista, sus intereses, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, pues evidentemente nos ponen en un contexto donde solamente el buen manejo de las ideas, la genialidad en la articulación de nuestras ideas, la genialidad en la manera en que comunicamos las ideas, se puede extrapolar a la genialidad en el uso del machete de Máximo Gómez. Y esa solidaridad que Máximo Gómez mostró con Cuba, asimismo una solidaridad que muchos de nosotros estaríamos mostrando con nuestra comunidad hispana en Estados Unidos de América, donde nos encontramos. O quizás otros dominicanos están en Europa también haciendo una gran obra por la comunidad. Y así sucesivamente, ¿no? Pues básicamente es eso. Yo creo, finalmente, que si Máximo Gómez viviera en estos tiempos, para mí que estuviera aquí trabajando para empoderar a la comunidad hispana con respecto a la situación que actualmente está ocurriendo. Creo, ese es mi pensar. Pienso que estuviera haciendo un trabajo formidable en empoderamiento de su comunidad hispana y sobre todo lidereando para sobrepasar muchos de los obstáculos que se están presentando en términos de la democracia en Estados Unidos de América. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jeffrey, por los aportes. Tenemos a Zoila. Adelante, Zoila. Voy a abrir el micrófono. Buenas noches, compañero. Buenas noches a todos. Ramón, gracias por tu aporte. Un tema interesantísimo. Muchas gracias por el aporte al tema. Hay no sé, porque estaba en el bus y siempre vengo con los audífonos puestos. Ya llegué un poco a la casa. Quiero preguntarte, por casualidad, si dijiste que los Maceos, los hermanos, ¿no? ¿Son dominicanos o Antonio Maceo, perdón, y José Maceo? ¿Son hermanos dominicanos? Creo que dijiste algo así o fue yo escuché mal. Sí, sí. No son dominicanos ellos, son Sí, nacidos en Cuba y tengo sí, entendido que son siete, bueno, de hecho, Mariana Brajales, que fue la madre de los Maceos, Brajales. es considerada la madre de la patria en Cuba y es dominicana. Ella Y es el, dominicana. sí, y el papá de ellos también es dominicano. Entonces, puedo darte más datos. No sé si Dios me detiene, pero eso por un lado. Eh, o sea que ellos son, y Dios me acaba de decir que Maceo fue, diríamos, protegido por Luperón. Es un dato sumamente importante, sumamente importante. Sí. Ujú. Hay un libro escrito también por los amigos míos eh, que se llama así mismo, Mariana, ¿entiendes? Y
que podría conseguir. En enero yo voy a ir a México, yo mediante, eh, y probablemente le diga a Froilán o a alguien a ver si nos hace llegar ese libro, porque ese libro es un pequeñito libro, un libro pequeño, una biografía bien pequeña, pero que es sumamente ilustrativo. Le estoy diciendo, ella es considerada madre de la patria en Cuba. Quiere decir que ellos migraron hacia Cuba, entonces, ¿no? Los Claro, padres. claro. Y también Por vivieron, casualidad. y también vivieron en Jamaica. Mm. Ujú. Quiere decir, por casualidad tienen Patí Maceo, que ha sido el filólogo, ¿no? Y gramático, educador, incluso el creador de la Academia de Lengua Dominicana. ¿Tiene alguna relación con los Maceos o no tiene idea, no? No, no tengo idea, pero podemos investigarlo. Aquí tenemos Sí. gente muy bien informada como Diomedes, ¿entiendes? Sí. Que nos dan, nos Se pueden puede dar. investigar. Diomedes, Se puede investigar eso, sí, hay que ver, sí. sí, 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 sí. Hay Incluso Luis una, Simón también Maceo. Aquí hay muchos Maceos, sí, sí. claro. sí, bueno, que son personas relevantes, porque Patí Maceos también es un personaje muy importante para el Ujú. país. También quiero decir algo que la experiencia que tuve con el concierto de Silvio y Juan Luis Guerra, como la apertura, ¿no? Como le suelen decir cuando va una persona primero que el cantante principal del concierto. Bueno, estuvieron pues haciendo la celebración de un abrazo así de Máximo Gómez y Martí a raíz de los años 90 en Montecristi. Fue un concierto bellísimo, memorable, totalmente memorable. Un concierto dirigido a la relación y al vínculo de Martí y Máximo Gómez en ese concierto, rememorando todo ese mundo, ¿no? Ese momento histórico o ese momento de las relaciones entre personas, héroes realmente, patrios. Ok, magnífico. Bueno, Sí, Ramón, sí, no, levanté la mano, ¿viste? ok, adelante. Sí, no quería decir y referir a algo que tú señalaste de, de Máximo Gómez, su vida austera, ¿no? Su vida, yo no recuerdo que visitamos, sí, con don Juan la casa donde estaba ya, estuvo finalmente Máximo Gómez allá, ¿no? En ese lugar, pero no recuerdo el inventario de sus bienes, no recuerdo. Pero sí, pero todo indica que tuvo una vida austera, ¿eh? De austeridad. No se oye, Dios mío. Tampoco aquí. Sí, él dijo que tiene problemas de comunicación ahí. No, así Está ahí. mismo. Es que está en Bonao, Sí, Ramón, sí. en los plátanos de Bonao, imagínate. Bueno, bueno, podríamos resumir de una manera bien sintética todo lo que tiene que ver con esta parte sobre, diríamos, Máximo Gómez, porque definitivamente es la parte fundamental. Es decir, lo que tenemos que enfocar aquí es el hecho de que don Juan se preocupó porque la juventud que estaban ingresando al partido en esos tiempos, eh, pues nos formáramos con relación a la diríamos, importancia de que se puede hacer política y ser un luchador de su pueblo
como lo fue Camaño, como lo fue Máximo Gómez, sin que se violente el papel ético de la gente. Y si uno hace algunas cuestiones, algunas precisiones para concluir ya, bueno, definitivamente nosotros como forjadores de nuevas generaciones tenemos que hacer precisamente lo que decía Martí, porque en la carta, y es increíble, en la carta que Martí le escribió a Máximo Gómez desde Guatemala, él anticipaba lo que precisamente no sucedió, y es que él probablemente escribiera sobre su vida, como que le gustaría escribir sobre su vida. Eh, de manera que él trató de encontrar relación entre el comportamiento de Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Aramonte, que ese fue otro gran luchador, y que eran cultos ambos, Céspedes y Agramonte. Pero Martí quería enterarse, como Martí no estaba para esos tiempos, más que como un mozalbete, qué tal había sucedido sobre la vida y la relación entre Céspedes y Agramonte. Usted sabe que hubo muchísimas cosas. Otra cosa es que Agramonte también implementó, y probablemente influenciado por Máximo Gómez, lo de la carga al machete, porque la carga al machete se implementó mucho como estilo de lucha en los primeros 10 años. Entonces, para cerrar y no eh, someterlo aquí, puntualizar el mensaje que don Juan trata de imprimir en nosotros. Estaba analizando eso con mi hermano Rudy al respecto, que en un momento crítico, buscando ejemplos, don Juan dijo, pero ven acá, esto es un material verdaderamente excelente, y claro está, utilizando el género de la biografía, aunque no tan profundamente como biógrafo así, pero sí resaltar cuestiones muy importantes en la vida de Máximo Gómez, que era un modelo de liderazgo limpio, con una ética pública ejemplar, una visión geopolítica adelantada a su tiempo, eh, una historia del Caribe tejida con valentía y sacrificio, y finalmente, obviamente, que fue un puente entre nuestros países, lo cual él siempre puntualizó. Gómez siempre integrado a la lucha y sabiendo el valor que él significó para Cuba, siempre, de acuerdo a don Juan, se lamentaba el no haber podido contribuir por cuestiones que son obvias, contribuir al proceso de independencia de nuestro pueblo, puesto que estaba del lado de los españoles en ese momento. Bueno, yo creo que con Ramón, eso, eh, Ramón, sí, sí. hay una cosa importante que se me ocurre señalar ¿Mm? de la cercanía de la fecha de nacimiento de Máximo Gómez y don Juan. Es decir, que don Juan nació 4 años más tarde que Máximo Gómez. Es decir, Máximo Gómez nació en 1905 y don Juan en el 1909. Ahí muy pegadito uno del otro.
O sea, que son de una misma época. Fueron de una misma época. ¿Cómo es? Máximo Gómez nació en 1800 y pico. 1800 y pico. 1800, sí, alrededor del 36 me parece. Sí. Una cosa, Ramón, Se corta Diomedes. Ramón, sí. Sí, Me escuchan, es que sí, sí. eh, bueno, quería decir, en eso que tú has dicho de Don Juan y de Máximo Gómez, ¿me escuchan? Sí, sí, Sí. No, de resaltar el hecho de lo que se había planteado de la, bueno, se acortó ahí, la austeridad que tú resaltaba en Máximo Gómez, ¿no? Eh, que no se tiene de él noticia de que tuviera finca, que tuviera cosas así, nada de eso. Y un poco también la austeridad que vivió Juan Bosch y también José Martí. José Martí. Que recordemos ahora en Montecristi la carta que Máximo Gómez que le mandó al firmar el acuerdo de Montecristi, el manifiesto entre Martí y Gómez, que le dice Gómez en otra carta Martí a Gómez lo siguiente, más o menos, más le dijo. Dice, y le recordamos, ¿no? Y le advertimos que no tendrá más remuneración, como que algo así como que el sabor del sacrificio, ¿no? El sabor del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Así mismo es. No quiere decir que la onda de Martí, de esa política y de Bosch y Máximo Gómez, un poco no era la búsqueda de riqueza, de bienes materiales, sino la causa de su pueblo, vivir dignamente, eso sí, pero que un poco es muy importante que destaquemos eso en estos tiempos. Sí, sí, sí. La ingratitud probable de los hombres. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Se integró mucha gente de Santo Domingo. Le agradecemos infinitamente. El próximo sábado estaremos por aquí de nuevo con, eh, diríamos, la inserción de algún tema de interés. Yo creo que vamos a tratar algo relacionado con la salud cardíaca y si no, de todas maneras, algún tema, diríamos, vamos a tratar, porque Muchísimas gracias a ustedes también. Y fue muy buena la exposición y todo se entendió bastante claro. Así que les agradezco mucho también a ustedes. está bien. Al doctor lo voy a llamar dentro de un momento a ver si coordinamos alguna actividad para el próximo sábado. Bueno, muchísimas gracias y que disfruten su fin de semana. Buenas noches a todos. Buenas noches. Excelente, Ramón. Gracias, igualmente. Muy buenas noches, compañeros todos. Buenas noches. Feliz noche para todos. Buenas noches. Un abrazo. Gracias.